Ahora vamos a repasar algunos de los casos de gente que intentó contrabandear droga dentro de su cuerpo. Aquí estamos en Entebbe. La Policía de Aviación recibió información de inteligencia el 17 de junio que sospechaba que un pasajero que viajaba desde Brasil en un vuelo de Ethiopian Airlines llevaba cocaína. Allí fue cuando detuvieron a esta mujer venezolana de 24 años que era sospechosa de posesión y tráfico. Luego se comprobó que Doralis Rodríguez Facúndez llevaba los narcóticos en su cuerpo. Tenía 114 dediles de cocaína con un peso de 1,6 kg. La policía sospechaba de más pasajeros, pero hasta el momento es la única persona capturada. Seguimos avanzando con estos casos, ya que es uno de los métodos de contrabando más antiguos y lamentablemente más populares del mundo. Lamentablemente, ya que esta gente arriesga su vida. Ahora estamos en el Aeropuerto Internacional Gandhi, un loco intento de contrabandear cocaína mediante la ingestión. Una pasajera que resultó ser de Uganda había ingerido estos gránulos cuidadosamente diseñados y se abría camino a través de la terminal cuando fue detectada por las autoridades. Los funcionarios se sintieron atraídos hacia ella debido a la mirada, que parecía preocupada, y también a sus movimientos corporales incómodos. Cuando se le acercaron, evitó cualquier conversación y al mismo tiempo se negó a ser asistida. Mientras tanto, los oficiales podían ver claramente que esta persona estaba incómoda. Después de un poco más de observación, la señora fue interceptada y la interrogaron. Ahí confesó que había ingerido 91 cápsulas de drogas. Al enterarse de esto, inmediatamente fue derivada al hospital y allí encontraron estas bolitas ovaladas con las que había llenado su cuerpo. Obviamente, la mujer fue detenida y obligada a expulsar esta sustancia durante varios días hasta que se recuperaron las 91 cápsulas en total, casi 1 kilogramo de cocaína. Ahora estamos en Guyana, un lugar de donde no vienen muchas noticias habitualmente. Aeropuerto Internacional J.D. Jahan. Un hombre mostró a las autoridades lo loco que estaba cuando se tragó varias bolitas de cocaína momentos antes de abordar su vuelo hacia los Estados Unidos. Esta persona, de 46 años, al principio negó toda acusación de los funcionarios del aeropuerto, que al principio le creyeron porque su maleta y ropa personal no tenían ningún rastro de narcótico. Pero sin embargo los oficiales no le sacaron los ojos de encima, ya que estaba muy nervioso. Esto les hizo sospechar que la persona había ingerido algo. Fue arrastrado al departamento de rayos X y la verdad salió a la luz. En su interior tenía numerosos dediles de cocaína nadando en su cuerpo. Obviamente el pobre hombre quedó detenido y al otro día fue obligado a expulsar todo durante un par de días mientras era atentamente vigilado por la policía. Ahora vemos a dos tanzanianos que llevaron su ambición de hacer riqueza al siguiente nivel. Los dos ingirieron una cantidad escandalosa de cocaína. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Cochan. Uno de ellos, llamado Omari Jongo, tenía más de 100 cápsulas en su estómago. Son casi 2 kilogramos de contrabando. Y el otro pasajero era una mujer llamada Verónica que tenía menos cantidad, pero todavía llegaba a 1 kilogramo. Estas personas terminaron arrestadas gracias a los rayos X. ¿Quién sabe dónde hubieran terminado estas drogas si las autoridades del aeropuerto no se hubieran dado cuenta de lo mismo? Ahora vemos a un extranjero ambicioso que en su interior tenía 74 cápsulas por un total de 1,1 kg de cocaína. Este criminal llegó al Aeropuerto Internacional Shivaji Maharaj de Mumbai solo para participar de la revisación de los oficiales de inteligencia que lo venían siguiendo, ya que tenía una actitud sospechosa. Una vez que lo interrogaron, admitió que tuvo la intención de contrabandear drogas hacia la India y que en ese momento tenía la mercancía dentro suyo. Los oficiales no perdieron el tiempo y lo llevaron hasta el hospital, donde esperaron pacientemente que esta persona expulse las bolitas de sustancia blanca que había tragado. También fue procesado ante un tribunal y puesto bajo custodia.
Según las investigaciones de la policía, el hombre es de Sierra León y trabajaba como mula para un cártel de droga. Le prometieron $1.000 si este envío se concretara. Lamentablemente, para él, terminó en la cárcel. Este nigeriano se llama Charles Obama, que estaba desesperado por dinero e intentó pasar por el aeropuerto internacional Muhammad cuando los oficiales decidieron escanearlo. He aquí que estaba cargado de narcóticos. Apenas fue perfilado por los oficiales, el hombre se puso nervioso y tal vez gracias a esto se empezó a sentir mal, se ahogó y vomitó todo tipo de basura. Tenía gran cantidad de sustancias ilícitas que tragó y además de la sustancia para contener las excreciones de su estómago. Esto fue demasiado para su cuerpo y terminó expulsando casi 900 gramos de cocaína. El joven arriesgó su vida para cobrar $200. Hay muchas cosas que alertan a los agentes de que un contrabandista entró al aeropuerto. Una de las principales razones de sospecha es el lenguaje corporal. Después de ver a esta persona completamente nerviosa, fue interrogada por las autoridades y ya que negaba todo tipo de cargos, le hicieron rayos X y ahí se descubrieron las decenas de paquetes llenos de cocaína. Obviamente, la policía mantuvo a la persona bajo custodia y lo vigiló de cerca hasta que terminó de expulsar este contrabando. No quiero ni siquiera imaginarme al oficial que tiene que revisar cuidadosamente los excrementos de cada persona para recuperar cada uno de estos gránulos de cocaína. En un vuelo de rutina a Dublín, en Irlanda, se desató un infierno. Un brasilero de 24 años llevaba el estómago lleno de drogas cuando ocurrió un incidente. Y según los informes oficiales, lamentablemente tenía 800 gramos de cocaína en su interior. El individuo tuvo que ser atendido en el hospital ya que una de estas cápsulas estalló en su estómago y lo enfermó gravemente. Las autoridades pudieron rastrear a la familia de la persona e incluso al contrabandista que sería el responsable y su contacto en tierra. Este hombre pensó que era muy inteligente para poder contrabandear hacia Australia, pero la inteligencia solo llegó hasta el aeropuerto de Brisbane. Allí fue detenido por las autoridades que comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas, hasta que la persona se puso nerviosa y comenzó a sentirse mal. Incluso estuvo al borde del llanto. Las cosas se ponían cada vez más tensas y el hombre fue derivado hacia un hospital donde terminó expulsando alrededor de $10.000 en cocaína. Y ahora presta mucha atención porque en este momento vamos a repasar algunos de los casos de mulas contrabandistas más llamativos en el último año, cuando un brasileño intentó contrabandear drogas pasando por las narices de los agentes de seguridad en el aeropuerto internacional Otambo. Hablamos de Rizcliffe Tadiu Ramos, un joven que pensó que podía engañar a todos. Pegó estas drogas a su cuerpo con cinta adhesiva y arrancó como una momia armado con aproximadamente 4 kilos de cocaína, que estaba cuidadosamente envuelta y pegada a su cuerpo. Cuando fue descubierto, intentó incluso atacar a los agentes de seguridad, pero los funcionarios ya lo seguían desde antes, porque habían recibido un aviso anónimo de que este hombre de 36 años tenía algo raro en su cuerpo. Así que apenas abordó el vuelo, fue confrontado por los agentes de la ley y este rápido interrogatorio lo hizo confesar. Ramos fue despojado de su botín y hasta de su ropa interior, exponiendo todos los paquetes ilegales. Obviamente, está ante la justicia, esperando que le den una fianza para poder volver a su país, Brasil. Ahora vemos a un hombre con túnica de monje. Un hecho conocido es que las mulas de drogas hacen lo que sea por desesperación para ganar un poco de dinero rápido. Tampoco es tanto, pero sin embargo, ninguna mula fue tan allá. Esta persona desbloqueó un nuevo nivel de locura creativa en una gran apuesta. Para contrabandear una cantidad escandalosa de drogas, este joven genio malvado usó una enorme túnica de monje budista, pero debajo de esta vestimenta poco convencional había alrededor de $2,5 millones en drogas.
Lo más interesante de todo fue que este cerebro criminal no era ni siquiera un monje, ni siquiera sabemos si era religioso. Se trataba de un estudiante universitario de Camboya de 21 años. Las autoridades luego contaron que era taiwanés y que había comprado las drogas en Camboya para revenderlas en Japón. Pero lamentablemente para él, la aduana japonesa se negó a dejarse engañar tan fácilmente. Una investigación rápida reveló varios paquetes de drogas, pegado con cinta adhesiva a los muslos y a otras partes del cuerpo, unas 13 libras en total. Lu se llamaba este hombre, que dividió las drogas en 40 bolsas por si acaso. El valor era de 370 millones de yenes japoneses, o casi 2,5 millones de dólares. Obviamente, las autoridades quedaron impactadas y le preguntaron por qué elegiría este disfraz tan llamativo. Y el hombre respondió que se había vestido con un atuendo similar unos meses antes al entrar a Japón y que nadie le preguntó nada. Entonces lo vio como una gran oportunidad. Ahora estamos en Nueva York. Se trata de la TSA en el aeropuerto JFK, que atrapó a 2 viajeros que intentaban contrabandear cocaína a los Estados Unidos. Los tipos habían pasado la frontera de su país de origen y pegado con cinta adhesiva los paquetes a sus cuerpos, especialmente en las piernas. Pero los oficiales de control fronterizo lograron sentir que algo andaba mal. Lamentablemente, estos tipos habían abordado el vuelo desde República Dominicana junto a oficiales que los vieron sospechosos y que simplemente al llegar a su destino los condujeron a una habitación privada para su revisación. Y fue cuando se revelaron los hechos desagradables. Ariel García, uno de los culpables, tenía 11 libras de cocaína, con un valor de casi $200,000. El otro tipo es Elvin Montilla, que tenía 12 libras y el valor de más de $200,000. Los desafortunados individuos fueron arrestados y entregados a la justicia. Otra de estas personas, en Hong Kong, intentó salirse con la suya, pero esta vez no se disfrazó de monje, ni de las cosas habituales de contrabando. Lo que hizo fue llevar dinero en efectivo. Solo para que sepas que viajar con efectivo no es un problema, salvo que lo tienes que declarar en la aduana. En general, el límite es de unos $10,000 para ingresar a cada país, pero hay que averiguar en cada caso. Esto puede convertirse en un problema cuando llevas dinero en efectivo de una cantidad mayor o no declarada. Este hombre llevaba $500,000. Las autoridades nunca dijeron de dónde lo sacó, si se trataba de dinero ilegal, por ejemplo. Lo cierto es que lo tenía escondido y pegado a su cuerpo, debajo de un par de pantalones jeans y de una camisa. Trató de evadir a la aduana para colarse en Shenzhen, en China, pero fue cuando fue atrapado y le realizaron un registro corporal que reveló la enorme suma de dinero. Incluso esta persona intentó escapar corriendo, pero no pudo llegar muy lejos, ya que apenas se podía mover. Lo detuvieron para interrogarlo más a fondo. Los padres de un chico estadounidense de 17 años se enteraron por las noticias de este caso. El joven se ató drogas al cuerpo e intentó ingresar a Estados Unidos desde la frontera mexicana. Los funcionarios encontraron 2,5 libras de heroína y casi 2 libras de metanfetamina que estaban envueltas alrededor del torso. Un torso chico, según contaban. Parece que el joven había hecho un viaje corto a México, allí adquirió las drogas y luego las llevaría nuevamente a casa. Sin embargo, todo era un crimen y tendrá que enfrentar las consecuencias. Los oficiales no tuvieron piedad y lo arrestaron y lo entregaron a la aduana para que enfrente los cargos. Esta madre seguramente no ganará un premio. Tendrá muchas preguntas que responder, ya que usó a su hijo como contrabandista. El ciudadano estadounidense de 31 años tenía la intención de contrabandear drogas a los Estados Unidos desde México y lo que hizo fue atar el contrabando al cuerpo de su hijo de 13 años de edad. Desafortunadamente para ella y afortunadamente para el niño, los oficiales estaban armados hasta los dientes ese día y muy atentos, ya que había un perro policía en espera. Un K9 olfateó que algo andaba mal y allí los oficiales se dieron cuenta que la espalda del niño se abultaba hacia afuera, como si sobresaliera algo desde la parte de atrás de su camisa.
Los perros finalmente olfatearon la posición del niño. Los oficiales sacaron al niño y le quitaron la camisa, y ahí vieron los paquetes de fentanilo y metanfetamina que estuvieron atados a su cuerpo. La madre fue arrestada y acusada de contrabando, mientras los niños fueron entregados a otros miembros de la familia. Ahora vemos a un pasajero británico que se dio cuenta que le había fallado a su reina cuando lo avergonzaron, ya que fue arrestado con 1 kilo de cocaína. En el aeropuerto, los oficiales comenzaron a sospechar de él después que arrojó uno de los paquetes que contenían la droga al inodoro. Y las sospechas tomaron más realidad cuando algunos perros rastreadores demostraron que algo estaba pasando. Ahora estamos en el aeropuerto Simón Bolívar de Colombia. Aunque el individuo fue encontrado con solo 1 kilo de cocaína, lo encarcelaron y luego tuvo que ir ante un juez. Este es un viejo caso conocido de nuestro cuerpo, pero es muy llamativo, ya que muchos contrabandistas pegan drogas en las partes ocultas de su cuerpo, en el estómago, en los muslos, en la espalda, en los senos, pero este hombre exageró en el método de contrabando. En lugar de esconder las cosas en el pantalón, escondió medio kilo de cocaína en su cabeza. Obviamente, este hombre fue atrapado en el aeropuerto de Barcelona ya que se había pegado la sustancia ilegal a su cráneo, un disfraz completamente tonto, porque miren la altura de la peluca, se notaba a la legua de que era un gran contrabandista. También son muy raros los casos en los que aparece gente contrabandeando teléfonos, y más precisamente iPhones. Hay muchos casos en China. Este fue un día sobrenatural. ¿Por qué? Porque apareció una persona llevando 94 iPhones. Las autoridades de Beijing, en China, encontraron a este hombre atado de una manera muy llamativa con 94 iPhones diferentes a su cuerpo, haciendo una especie de armadura. Iron Man hubiera quedado impresionado con la forma en la que tenía de pegar estos iPhones. En caso que te preguntes, no se trataba de teléfonos falsos, todos eran oficiales legítimos que veían por primera vez la luz. Y es que ocurre que allí podían obtener mayor valor por esta mercancía, por eso arriesgarse para eso. Este hombre fue perfilado y le pidieron que pasara por un detector de metales y obviamente la alarma sonó como si fuera una fiesta de carnaval. Nadie podría haberlos preparado para la revelación. El tipo tenía iPhones que se veían a simple vista y estaban envueltos por todo su pecho, por el abdomen, por los muslos y obviamente estaban pegados con cinta adhesiva. Fueron despegados cuidadosamente y numerados, 94 en total, siendo la mayoría iPhones y 6 modelos cuyo valor excedía los $49.000. Este tipo hubiera ganado mucho dinero si llegaba a la China continental con estos iPhone que tenían un promedio de $1.000 de valor cada uno. Este hombre caminaba de una manera llamativa, nadie sospecharía de que le pasara algo, pero sin embargo los oficiales con ojos atentos y con su percepción se dieron cuenta de que había algo raro en él, la forma en la que caminaba. Los funcionarios en ese momento notaron que algo era sospechoso, y esto les trajo a la memoria que en el mismo puerto, unos meses antes, tuvieron el caso de un hombre que fue registrado después de exhibir una caminata tan incómoda solo para que le encontraran 360 motherboards atadas a su cuerpo. Los oficiales no perdieron el tiempo. Separaron a este hombre de 68 años y que tenía también 68 iPhones que estaban atados a su abdomen y a la parte inferior de las piernas. No sabemos si era una obsesión con el número 68 o que solamente fuera una coincidencia, pero no iba a ser perdonado. Fue arrastrado junto con estos dispositivos hasta custodia. El hombre quedó en la cárcel. Claro que si los dispositivos llegaban a la China continental hubieran valido unos $50.000. iPhones en Bangkok. Un pasajero de una aerolínea se encontró metido en un lío cuando decidió unirse al bando de los contrabandistas. Este tipo olvidó que había muchos controles en Bangkok y tuvo que responder ante la ley cuando los agentes lo llevaron hacia un lado para revisarlo. Un incidente en el aeropuerto internacional de la India de un hombre que acababa de llegar desde Bangkok.
había estado transportando muchos teléfonos. De hecho, las autoridades notaron un bolso sospechosamente grande y también notaron su comportamiento bastante inusual. Evadía las preguntas, desviaba la atención cuando los oficiales le preguntaban cosas y actuaba muy nervioso. Fue entonces cuando encontraron 23 cajas del último iPhone. Cada uno de estos teléfonos valía una fortuna en la India, por lo cual hacía un gran pozo que habían confiscado. Cuando le preguntaron por qué los llevaba, el hombre simplemente dijo que en la capital tailandesa valían mucho más económicos y es por eso que quería hacer una diferencia. Luego de la investigación se supo que este hombre pertenecía a una pandilla, por lo cual es probable que mucha gente de la misma haya intentado contrabandear durante mucho tiempo. En 2022, el modelo de iPhone que se contrabandeaba era el iPhone 14 y 23 de estos teléfonos le fueron encontrados a este tipo. En ese momento era una fortuna. Ahora vemos a un chino bien vestido, armado con una maleta, todo parecía un día normal. Pero obviamente esto sería revisado por las autoridades, ya que las acciones demostraron que era un criminal, un contrabandista. Los funcionarios inicialmente se habían tragado el personaje, pero luego comenzaron a sospechar cuando el hombre se le cayó un ticket y no pudo agacharse para recogerlo, lo cual era muy extraño. Se trataba de un joven que estaba enfundado en varios iPhones, aproximadamente 30. Sabiendo que los iPhones estaban prohibidos en China, intentó introducirlos de contrabando debajo de su ropa. Los teléfonos estaban atados a su cintura con cinta adhesiva. La aduana descubrió el teléfono después de una breve búsqueda y también encontraron algunos que estaban atados a sus tobillos e incluso a las camisas del hombre, que tenían unos bolsillos personalizados que le permitían llevar los teléfonos para no ser detectados. También tenía iPhones metidos dentro de los zapatos, 4 en total. Un intento de contrabando verdaderamente creativo. La mayoría de contrabandistas son hombres y muchas veces las mujeres quedan afuera de esta lista, pero no es el caso de esta chica, que en 2017 mostró cuán creativa podía ser. Llevaba 100 iPhones. ¿Qué fue lo que la delató? No era la forma en la que caminaba, no fue un detector de metales. La mujer llegó a enmascarar su caminar perfectamente. Lo que delató a esta chica culpable fue su vestimenta. Llevaba demasiado ropa de lo que se podría esperar en alguien que pasa por un puesto de control concurrido cuando el clima es cálido. Este exceso de ropa llevó a la sospecha de los funcionarios y a mirar más de cerca. Y el récord es de 102 teléfonos, lo cual hasta el momento se transforma en la cantidad más alta descubierta de teléfonos en una sola persona. Pero la sorpresa fue la asombrosa forma en la que esta mujer había ocultado los teléfonos, ya que los oficiales tuvieron que cortar varias capas de cinta adhesiva, mientras la mujer había envuelto los iPhones alrededor de su torso y cintura en aproximadamente 4 capas. Era como si fuera una cebolla, llevando un chaleco de metal pesado. Pero eso no es todo. Lo más loco es que esta misma señora también tenía alrededor de 15 relojes de lujo, que seguramente podía vender a un precio muy destacado. Lamentablemente para ella, nada de esto lo pudo vender, ya que todo quedó confiscado por el gobierno chino. Otro de los intentos ingeniosos que un contrabandeante puede hacer es bastante inventivo, pero en este caso destapó una nueva red de contrabando. 1000 kilogramos o 220 libras de drogas en los Estados Unidos las metían en las llantas de automóviles y también en los parachoques. Por suerte, esta gente fue atrapada. Y si hablamos de inventiva, aunque no llamaríamos a estas personas los contrabandistas más inteligentes de la historia, hicieron un buen trabajo, o se tomaron mucho tiempo por lo menos. Los funcionarios del aeropuerto están siempre atentos a estas cosas. Dentro o fuera del país, todo el mundo quiere llevar algo. Aquí confiscan unos gránulos de oro que tienen un valor de unos $325.000. Un pasajero los escondió adentro de una botella de jarabe de chocolate y de 4 pastillas de jabón. Llegó al aeropuerto temprano por la mañana en un vuelo expreso desde la India hacia Dubái y luego fue arrestado. Los agentes descubrieron más de $50.000 de oro dentro del jabón y el resto en las botellas.
Habían vaciado el jabón con cuidado y luego formaron estas bolsas de oro que estaban envueltas en plástico negro, con el cual llenaron los huecos y luego las volvieron a colocar en sus envases para que nadie se diera cuenta. Pero por suerte fueron detenidos. Un marido, su esposa y sus 3 hijos se detuvieron en el cruce fronterizo con una camioneta blanca. Dicen que estuvieron en Estados Unidos aproximadamente 1 hora y que fueron para comprar útiles escolares. Una historia que puede ser cierta, de hecho tenía bastantes detalles y eso a las autoridades les gusta. Pero los trabajadores fronterizos notaron unos rasguños en el maletero y notaron que los limpiaparabrisas habían sido manipulados, porque el auto es nuevo y estos rayones parecían fuera de lugar. Así que decidieron investigar, abrieron el capó y notaron un panel raro que parecía una pared. Y al quitarlo descubrieron 26 paquetes con al menos $400.000. Los trabajadores fronterizos luego dijeron que remolcara el auto al lote de incautaciones para realizar más controles y allí pasaron 5 o 6 horas simplemente contando el dinero. Algunos delincuentes más creativos intentan contrabandear con drones, pero adentro de las 4 paredes de la prisión. En 2017, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos mostró a una pandilla que ya había ingresado artículos de contrabando por casi $1 millón. El cabecilla de esta banda organizó todo detrás de las rejas y como resultado de sus acciones le sumaron 7 años y 2 meses más a su condena. Las imágenes muestran a 2 personas subiendo a una cerca con una bolsa amarilla y con un dron. Luego atan la carga con una tanza de esas para pescar al dron y lo volaron desde un campo cercano hacia los terrenos de la prisión. Varias veces fueron capturados por la cámara hasta que la investigación se hizo presente y fueron detenidos. Según los oficiales, habían organizado al menos 50 vuelos. En marzo, un ciudadano estadounidense de 18 años fue detenido en la entrada del puerto oeste de Calexico alrededor de la 1 de la mañana en un auto Mitsubishi negro. Algo llamó la atención de los oficiales porque enviaron a la conductora y a su vehículo para una revisación más detallada. Ella estaba cruzando la frontera y era la única ocupante del automóvil. Pero cuando los oficiales involucraron a los perros, rápidamente se dieron cuenta de que había algo oculto. Los perros estaban particularmente interesados en el asiento trasero y debajo de los cojines de ese asiento descubrieron a este ciudadano mexicano que fue detenido. También los asientos de los automóviles parece que siguen siendo un problema muy grande en todo el mundo, por lo que las patrullas de las fronteras hacen lo posible para evitar que sean víctimas de contrabando de un país a otro. $250.000 en drogas estaban escondidas en el asiento de un automóvil. A las 9 de la mañana fue detenido este automóvil en la frontera y los perros alertaron a los oficiales que algo andaba mal. Así que le dijeron al conductor de 42 años de realizar una inspección secundaria y ahí encontraron 5 paquetes sellados de drogas en los asientos traseros de este pasajero, lo cual sería cocaína con un valor en la calle de cerca de $200.000. Muchos pasajeros tienden a sudar durante los vuelos, pero en este caso había algo oculto. Un viajero holandés tenía algo moviéndose y las autoridades notaron que tenía colibríes vivos dentro de sus pantalones. Los pájaros estaban en los pantalones y las autoridades notaron que el hombre actuaba de manera sospechosa. Fue detenido en el aeropuerto de la Guinea Francesa. Allí apartaron al hombre y encontraron más de una docena de colibríes vivos que estaban envueltos en bolsas que había cosido a la parte delantera de los pantalones. Los paquetes estaban asegurados con cinta de tela que detenían a los pájaros para que no se muevan. Ahora estamos al sur de Texas, en Brownsville. A menudo utilizan camionetas para contrabando, así que hay una unidad de investigaciones especiales que se creó para el robo de automóviles y también investiga narcóticos. Los oficiales investigan una camioneta sospechosa en un lote que será exportado a México. Parece una camioneta normal, pero dentro de ella se esconde algo que posiblemente no esperaban.
La unidad K9 los alerta sobre algo alrededor de la plataforma y notan que la puerta trasera está soldada y cerrada. El revestimiento de la caja fue alterado. La base del revestimiento no es plana y hay algunos tornillos sueltos que incluso parecen nuevos. Una vez que quitan todo esto, encuentran miles de municiones sueltas, cargadores, armas, todo un arsenal completo. La plataforma del camión tiene 3 pulgadas de profundidad y allí está toda la munición suelta, así que hay mucho trabajo por delante para estos oficiales. Y después de las municiones vamos a repasar algunos intentos por llevar contrabando, como esa rueda que veíamos, o miren el trabajo que le han dedicado a ese auto. También en algunas cajas de galletas, como las que tenía mi abuela, pero la de mi abuela tenía un costurero adentro. Y miren esta camioneta y este auto también, lleno de cigarrillos por todos lados. Otro de los intentos fue en Ucrania, ya lo hemos visto en el canal, dentro de troncos que habían sido ahuecados y ahí ponían los cigarrillos para venderlos. También, obviamente, violando las carrocerías de muchos autos, como este Ford Orion que tenemos ahí azul, en el cual en su interior se encontraban los cigarrillos. También dentro de las mangueras del auto vemos la guantera llena de cigarrillos. Vemos muchos paquetes que intentaron contrabandear por las fronteras, ya que en Europa esto tiene un valor muchísimo más grande. También a través del mar. Miren este barquito qué bello que está y cómo estaba preparado por dentro para llevar este contrabando. Aquí tenemos la policía checa que encontró dentro de un piano y también dentro de muchos electrodomésticos, reproductores de DVDs, algunos autos. Es realmente increíble el ingenio de esta gente. Dentro de los tanques de nafta, incluso dentro de comida, dentro de las butacas de autos, hay muchísimos intentos como estos maniquíes que vemos por llevar contrabando hacia todas partes de Europa. Estos minutos se los dedicamos simplemente a los cigarrillos. ¿Y qué te parece seguir viendo varios de estos intentos de contrabando excepcionales?
Las autoridades de Argentina están probando el método de escaneo Scanban, el cual permite analizar el contenido de vehículos sin containers de una manera no invasiva. Miércoles 9 de noviembre, frontera de Argentina y Bolivia. En la localidad de La Quiaca y de Jujuy, en diferentes procedimientos se secuestraron más de 80 kilos de cocaína. En el primer control realizado sobre un medio de transporte, se detectaron 4 equipos de audio. Se observaron varios paquetes en el interior de cada uno de ellos, de material orgánico, compatible con estupefacientes. Alertados de este primer control, el segundo realizado en La Quiaca, decidieron examinar a otro medio de transporte sobre la misma ruta, y al escanearse las encomiendas se observaron las mismas imágenes sospechosas. Pero ahí no termina este operativo. La Fiscalía Interviniente ordenó la continuidad de las encomiendas con el método de entrega controlada. Este método consiste en intercambiar la mercadería ilícita encontrada por otra de similares características, con los fines de que pueda continuar su viaje para poder tener contacto con los destinatarios de la mercadería ilegal y luego detenerlos. 17 de noviembre de 2022. Esta joven que parece preocupada tiene 23 años, es australiana y es TikToker. Se llama Sarah Button y, según dice, tiene las cenizas de su novio en un juguete íntimo que está portando en este momento. Por supuesto, según reflejan los medios, fue detenida. Solamente durante los últimos 3 meses, la Guardia Civil Española ha interceptado cerca de 300 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. En este tiempo, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a 22 personas. Entre estas operaciones se destaca la intervención realizada el 31 de octubre, luego de la llegada de un vuelo procedente de Asunción, en Paraguay, donde los agentes detectaron 9 maletas cargadas en su totalidad con paquetes sólidos de cocaína. Seguramente te preguntarás cómo los delincuentes pueden transitar tan libremente por los aeropuertos. Y es que muchas veces los delincuentes cuentan con la complicidad de empleados infieles. En un operativo lograron la detención de 13 personas, entre los que se encuentran 8 empleados de empresas que operan en el aeropuerto madrileño. En este mismo operativo lograron incautar más de 200 kilogramos de cocaína de gran pureza. Las primeras investigaciones se remontan al año 2021, en un operativo en el que la Guardia Civil tenía establecido para el control de equipajes abandonados, donde lograron detectar 161 kilogramos de cocaína procedentes de Paraguay. Este grupo desarticulado utilizaba vuelos que llegan de madrugada al aeropuerto internacional. El equipaje era enviado desde el origen, portando etiquetas falsificadas, y quedaba depositado en los almacenes de las compañías aéreas en el propio aeropuerto, al no ser reclamado por ningún pasajero. El cabecilla es un ciudadano dominicano que había sido empleado del aeropuerto hasta 2020 y que conocía perfectamente el funcionamiento interno, y además era el encargado de la conexión entre el grupo y los trabajadores, y de realizar el transporte. La noche del 31 de octubre, muchos disfrutan Halloween y los niños aprovechan para recorrer las calles en busca de dulces. Pero desde agosto de 2022, la DEA en los Estados Unidos comenzó a incautar fentanilo de colores brillantes y pastillas en distintos aeropuertos. Este fentanilo arcoíris parece ser un nuevo método utilizado por los cárteles de la droga para vender esta sustancia altamente adictiva y potencialmente mortal. La droga se camufla en los dulces. Es por eso que las autoridades durante Halloween dieron la alerta a los padres para que se fijen las golosinas que consumían sus niños, ya que existía el riesgo de que muchos niños puedan recibir una pastilla adulterada que afecte a su salud. 31 de mayo de 2022, Aeropuerto de Brasilia. Un hombre de 26 años intentaba viajar a Lisboa, en Portugal. En su equipaje tenía unas botellas de pisco,
una bebida típicamente chilena y peruana. Empaquetada en sus jeans, tenía también aceite de coco. El cargamento fue detectado por el escuadrón canino y al revisarlo, dentro de las botellas de pisco, encontraron más de 9 kilos de cocaína. 22 de septiembre, Aeropuerto Barajas, Madrid. Los policías identificaron a un pasajero a su llegada del aeropuerto en un vuelo procedente de Cali. Luego de examinar el equipaje, localizaron 3 paquetes de café, los cuales dieron positivo en cocaína, con casi 8 kilogramos. Y es que el café muchas veces es una forma habitual de camuflar las drogas por parte de los traficantes. Es un método destinado a distraer el olfato de los perros en los controles o en los puntos de entrada como los aeropuertos. 4 días después, aterrizó otro pasajero en el aeropuerto de Barajas. La policía interceptó al segundo pasajero con 8 paquetes de café en los que ocultaba cocaína y el peso superaba los 4 kilogramos. 17 de agosto 2022, Operación Yacaré. La Guardia Civil Española detuvo a 3 hombres y 2 mujeres de nacionalidad paraguaya. Pertenecían a una organización criminal. La policía detectó 4 paquetes procedentes de Asunción, Paraguay, con 3 termos, idénticos cada uno, 12 en total, en cuyos dobles fondos se ocultaban más de 4 kilos de droga. Descubrieron que se trataba de un grupo perfectamente estructurado, ya que cada uno de sus miembros tenía una función. La organización estaba formada por un jefe que operaba desde prisión y los 5 detenidos, un encargado de asignar los cometidos, una responsable de los envíos y 3 destinatarios de la droga fueron apresados. En este caso, también desde Paraguay pero a través de una balsa. 3 de septiembre, la última balsa del día, proveniente de Ita Enramada en Paraguay, en el que hace su arribo la Argentina a través de un medio de transporte. El camión es sometido a un control exhaustivo con la unidad canina. Al realizar una revisión más profunda, se detecta acondicionada la estructura del semirremolque y en forma oculta y hermética unos paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en cinta de embalar. Verificados, se observa una sustancia que es sometida a narcotest. Reacciona positiva para pasta base de cocaína. El peso total fue de 31 kilos, con un valor cercano a los 50 millones de pesos. Se cree que la mercadería iba a transitar por Argentina con destino final a Uruguay, y se presume que la droga finalmente se dirigiría a Europa, donde los montos se multiplican de manera exponencial. 5 de octubre. La policía de Toronto, Canadá, informa de la incautación más grande de su historia, casi 700 kilos de drogas. Se cree que detrás de esta droga está el crimen organizado asiático. Fueron allanadas 2 direcciones, identificadas como almacenes para estas drogas. Luego de una investigación de 4 semanas, se ejecutaron las órdenes de registro, junto con 3 vehículos. Fueron incautados un total de 520 kilos de metanfetamina y 151 kilos de cocaína, con un valor estimado en la calle de 58 millones de dólares. 3 de junio de 2022, Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Después de que los oficiales de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos analizaran en profundidad una silla de ruedas, descubrieron 23 libras, unos 10 kilogramos de cocaína escondidas en sus ruedas. Se trata de un hombre de 22 años, residente permanente legal de los Estados Unidos, pero que viajó unos días a República Dominicana, lo cual llamó la atención de las autoridades. Además, utilizaba una silla de ruedas eléctrica para ocultar los paquetes de una blanca sustancia en polvo. Y es que muchos delincuentes utilizan los escondites más asombrosos para tratar de evitar los controles, por ejemplo, hacerse pasar por discapacitados, pero no cuentan con el olfato de los sabuesos de la brigada canina. 1 de noviembre de 2022. Hay veces en las que los talentos para disimular los contrabandos son realmente muy buenos. Si no, fíjense cómo tiene que actuar la policía de Nueva Delhi, ya que en el aeropuerto de India descubrieron a este hombre que portaba una maleta con un doble fondo.
En ella encontraron 9 kilos de heroína. Y si hablamos de escondites extraños, fíjense en las sandalias de este hombre. Se trata de un hombre ciego que viajaba desde Katsina, una localidad de Nigeria, hacia Níger, con 20 kilos de cannabis escondidos en sus zapatos. ¿Cómo puede ser posible? Aparentemente el padre, ciego, no se dio cuenta de lo que estaba ocultando su hijo. 5 de noviembre de 2022. La policía española realizó una de las mayores incautaciones de su historia. 32 toneladas de marihuana ya empaquetada, lista para vender a Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica. Aproximadamente 1.100.000 plantas. Además, arrestaron a 11 mujeres que tenían entre 20 y 59 años. Pero no todo de drogas se trata. Paul Vázquez es un humorista chileno que intentó abordar un avión en estado de ebriedad. 5 de julio de 2022. Al acercarse a él, los agentes aeroportuarios fueron amenazados y golpeados. «Te voy a matar», les decía, «los voy a esperar a la salida del aeropuerto». Parte de las amenazas que el humorista propinó al ser bajado de un avión. Por supuesto que quedó detenido. Sábado 19 de noviembre. Los camiones ya habían ingresado a Argentina desde Paraguay y transitaron varios kilómetros, pero en la frontera entre Argentina y Uruguay detectaron algo extraño. Fue allí que mediante las revisiones, los agentes detectaron 103 kilos de cocaína, bien camufladas entre los ejes de 2 camiones de una empresa. Los investigadores notaron que los camiones pertenecían a una misma empresa, una firma paraguaya, y es por eso que dieron aviso a los distintos puestos fronterizos, donde secuestraron otros 2 camiones y detectaron cocaína. La droga secuestrada tiene un valor de más de $1.000.000. También entre la frontera de Argentina-Paraguay, en el control del puente internacional San Ignacio de Loyola, los agentes detectaron a una mujer que intentaba cruzar la frontera con 4 cráneos humanos en la valija. Lo llamativo, según las autoridades, es que los cráneos estaban completos, algo que no es habitual, y que la mujer refería a que tenían antepasados europeos. En general, el tráfico de restos humanos involucra a estudiantes de medicina, análisis científicos, incluso hasta ritos religiosos y coleccionistas. Se cree que las calaveras estaban siendo ingresadas a Argentina para luego ser enviadas a Estados Unidos, donde serían sometidas a estudios científicos. En el mercado negro, estos cráneos pueden tener un valor de miles de dólares e incluso son comercializados mediante subastas online. Jueves 18 de agosto. Era un día tranquilo en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y miles de turistas circulaban por él. Pero en un momento fue la brigada canina la que dio el alerta con esta valija de un ciudadano estadounidense de 58 años con destino a Nueva Jersey. Inmediatamente pasó a la sala de revisión, donde se procedió a inspeccionar las 2 maletas, en cuyo interior se encontraron 2 paquetes en forma de láminas, camufladas en un doble fondo. En estos paquetes se encontró una sustancia blanca que dio positivo para cocaína. Eran más de 3 kilogramos. Lunes 14 de noviembre. 2 auxiliares de vuelo de Delta Airlines fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami por tráfico de drogas. Esta pareja estaba en posesión de 9 pastillas de metanfetamina, unos 260 gramos de ketamina y otro tipo de narcótico conocido como GBL. Ambos son asistentes de vuelo y no solo son compañeros, sino también novios. Viven en Nueva Jersey y tienen ciudadanía estadounidense. Ellos declararon que consumían drogas en Brasil, pero que no tenían idea de por qué estos narcóticos estaban en sus bolsos. Todavía en el aeropuerto, Marcelo y Ronald fueron acusados de narcotráfico e inmediatamente llevados a la cárcel. En un tribunal del condado de Miami se le fijó una fianza de $115.000. El juez también ordenó que se investigue si los recursos utilizados para pagar la fianza provienen de actividades ilícitas. Durante muchos años, los traficantes se abstuvieron de operar en los aeropuertos del Medio Oriente, donde incluso existía la pena de muerte por el contrabando de drogas,
pero por una ley en Dubái de 2021 que se empezó a aplicar en enero de 2022, las penas son mucho menores, 3 meses de cárcel o incluso deportación. 26 de octubre de 2022, la operación más grande en Dubái. Desmantelaron una red internacional de tráfico de drogas. Se trata de la Operación Legumbres. La policía había recibido un aviso sobre un intento de contrabando de drogas iniciado por un sindicato internacional. El informe indicaba que toneladas de sustancias ilegales estaban escondidas en un cargamento de legumbres y que estaban almacenadas en un depósito. La policía de Dubái formó un equipo de investigación especialmente para este hecho y mantuvo a los sospechosos bajo estrecha vigilancia. Localizaron el almacén y encontraron más de 400 kilos de drogas metidas en latas de frijoles. 6 personas fueron detenidas. 5 de octubre. La policía española contra los chamanes. El líder y sus secuaces formaban una secta itinerante que viajaba por España, ofreciendo la sanación, ya sea corporal o espiritual. No era una sanación cualquiera, consistía en una serie de rituales en los que se consumían diversas sustancias estupefacientes, como la ayahuasca, y en los que supuestamente se alcanzaba un estado místico a través del cual todo se podía curar. Estos ritos se celebraban a veces incluso ante la presencia de menores. Ahora, los agentes lograron arrestar a 4 personas por su presunta participación en delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública. Entre los arrestados se encuentra el líder, un chamán de nacionalidad sueca. Los miembros de este grupo realizaban rituales con finalidades espirituales y sanatorias, rituales dirigidos de forma mesiánica por las capacidades superiores de su líder. La policía comprobó cómo en esas ceremonias se suministraban ilegalmente, de forma lucrativa, sustancias prohibidas. Los adeptos pagaban por esos retiros y les suministraban ayahuasca o yopo, una sustancia cuyo consumo entraña un alto riesgo para la salud. 11 de agosto, la policía de República Dominicana seguía a este hombre que se dirigía al aeropuerto. El hombre todavía se encontraba sobre su camioneta Toyota RAV del año 2019. Procedieron a revisar sus maletas y en ellas encontraron 4 kilos de cocaína. 23 de julio. Lo llamativo es que este envío provenía desde la ciudad de Miami hacia República Dominicana. Los agentes y la unidad canina realizaban las verificaciones en uno de los depósitos cuando un perro alertó de sustancias extrañas. Se encontraban en una caja de cartón. En su interior había 6 envases de plástico que simulaban ser de café y en cuyo interior se encontraron 6 paquetes de marihuana con un peso de 8 libras. Es sabido que muchas veces los delincuentes intentan camuflar el olor de las drogas simulándolo con café, pero también eligen otros métodos. En este caso, un envío de unos supuestos celulares, pero al revisarlos, se dieron cuenta de que en sus baterías se encontraban unas láminas con un peso aproximado de 130 gramos que contenían cocaína. Quien no fue tan precavido es este chofer de camiones, de viaje hacia el fin del mundo, a la ciudad argentina de Ushuaia. Al revisar su camión, las autoridades encontraron un bulto envuelto en una media, por lo que al abrirlo constataron la existencia de una piedra envuelta con cinta aisladora junto a 3 envoltorios, con una sustancia blanca en su interior. Al realizar el narcotest, se arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso era de 250 gramos. 7 de noviembre de 2022. Esta red criminal tenía su sede en un pequeño municipio de Asturias, en España, donde adquirían veleros para cruzar el océano Atlántico, abastecerse en Sudamérica de una sustancia estupefaciente y más tarde llegar a España para venderla. 12 personas fueron detenidas, tenían un total de 3 embarcaciones y más de 200.000 euros en efectivo y 50 empresas utilizaban para blanquear el dinero. Fueron detenidas 12 personas que eran los propietarios de estos narcoveleros.
Los envíos postales, servicios puerta a puerta en cada país, obviamente son revisados por los perros especializados y por equipos de rayos X. En este caso, intentaron contrabandear fentanilo. Se trata de un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Esta sustancia se encontraba en un frasco de proteínas que estaba siendo enviado a Miami desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. En el mismo envase se encontraron también 41 gramos de diazepam, cuyo nombre comercial es Valium. En el proceso, el CAN de la aduana detectó las sustancias y fueron identificadas mediante un análisis de narcótico, en el cual otros 1.500 gramos de pastillas dieron resultado limpio. Se utilizaban para intentar disimular la droga ilegal. Pero no todo se trata de drogas. Un ciudadano de origen argentino estaba por salir en un barco de buquebús desde Buenos Aires hacia Colonia. Iba acompañado de una mujer en su auto de marca Peugeot, pero los agentes que realizaron el perfil notaron nerviosismo en el hombre. Es por eso que se procede a la revisión del equipaje. El hombre informó que partía con $20.000, pero con ayuda de un can especializado, en una valija, en un bolso de mano, en una bolsa de nylon en la guantera y además una billetera, se encontraban más de $120.000, además de moneda local. 19 de noviembre, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú. Un pequeño camión de bomberos realizaba tareas en la pista, pero se cruzó en el momento del despegue con un avión de LATAM, que resultó severamente dañado. Lamentablemente, los 2 bomberos que viajaban en el camión fallecieron en el accidente. 19 de julio. Meses después de una investigación que comenzó en marzo, cuando se detectó una partida de drogas en el aeropuerto de Barajas, la policía española, agentes de la Guardia Civil, desarrollaron la operación School. Desmembraron por completo a un grupo criminal que fabricaba y exportaba sustancias estupefacientes, especialmente MDMA o éxtasis, que lo obtenían en un laboratorio ubicado en Getafe y que luego enviaban a Sudamérica, especialmente a Colombia y Argentina. En el piso de Getafe se encontró al cabecilla de la banda, que era el químico que estaba encargado de transformar las sustancias precursoras en éxtasis, y además almacenaban los moldes en los que escondían la droga en estado líquido para enviarla a su destino final. Lo llamativo es que la mayoría tenía la apariencia de calaveras o incluso motivos orientales de adorno y de coleccionismo. También residía en este lugar la mujer del cocinero, que era la encargada de la contabilidad de la organización. En total, son 13 personas detenidas. Los escondites llamativos no dejan de sorprendernos. En este caso, tal vez se estaban preparando para Halloween. Venezuela. El ejército bolivariano, el 31 de agosto, descubrió 2 paquetes de presunta cocaína en unas auyamas. Estas calabazas, que habitualmente se utilizan para Halloween, estaban rellenas de la sustancia que dio positivo para cocaína. Panamá, 16 de junio. Las autoridades encontraron un doble fondo en unas plataformas de unos calzados femeninos. Esta sustancia fue descubierta en un allanamiento en una empresa. Se ubicó un par de zapatos que presentaban un peso excesivo en su plataforma, y esto llamó la atención de los uniformados, informaron. Al realizar la verificación, se encontraron con envoltorios de polvo blanco que estaban forrados con papel aluminio que se presume era cocaína. Los zapatos suelen ser un método habitual de los traficantes para ocultar las sustancias. En este caso, el 28 de enero, una banda delictiva organizada por madre e hija, se denominaban Las Valencianas, fueron detenidas por la policía bolivariana en Peracal. Ambas mujeres transportaban cocaína en sus zapatos. En las botas deportivas, la madre, de 48 años, llevaba 2 envoltorios de droga, mientras que la hija de 19 llevaba los otros 2, también ocultos en su calzado. Las mujeres provenían de Colombia y se disponían a salir rumbo a Valencia, en el estado de Carabobo, también en Venezuela. Los envoltorios arrojaron un peso de más de 1 kilo de cocaína. 27 de agosto de 2022, también en Venezuela,
Las autoridades se sorprendieron por la cantidad de envases de jugo que transportaba esta mujer, un total de 46 paquetes. Durante la revisión, notaron que llevaban la droga oculta en los envases de jugo de cartón. De acuerdo con el reporte, se trataba de más de 8 kilos de droga. Esta mujer transportaba libremente en un micro y se dirigía a la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas, Venezuela. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Paraguay. Es sabido que las mulas es una de las formas más frecuentes en las que los traficantes intentan contrabandear. Generalmente se trata de personas muy vulnerables. Esta mujer pretendía viajar desde Paraguay hacia España, a Palma de Mallorca, con 150 cápsulas de cocaína pegadas en su cuerpo. La droga estaba adherida al estómago, a los senos, a los glúteos e incluso en la zona genital. Por supuesto, mediante la actuación de las brigadas caninas, la mujer fue detenida. Pero los narcotraficantes no solo utilizan a los seres humanos para contrabandear. En este caso, en el Caribe, en un barco proveniente desde Colombia con destino a República Dominicana, los buzos de la Armada realizaron una inspección en el casco de un buque, donde encontraron una caja de metal pegada con imanes especiales, en cuyo interior se hallaron los 13 paquetes de droga. Sin dudas, es otro de los métodos muy utilizados por los contrabandistas, ya que ni siquiera es necesario que cuenten con la complicidad de la tripulación del barco.